La llegada de los hijos no empieza cuando nacen, empieza cuando algo dentro de nosotros se despierta. Con ellos llegan emociones que no sabíamos que seguían ahí, miedos que creíamos superados y recuerdos que nunca cerramos. Criar no es solo educar a otro ser humano, es enfrentarnos a nosotros mismos. Hoy hablamos de lo que nadie nos explicó, cómo los hijos transforman nuestra vida emocional desde el primer instante. Esto no es solo crianza, esto es evolución. La llegada de un hijo no empieza en el momento del nacimiento, empieza mucho antes, en los lugares emocionales que creíamos cerrados y que de pronto vuelven a abrirse. Un hijo no solo ocupa espacio en la casa o en la agenda, ocupa un lugar profundo en la historia emocional de quien lo recibe. Con su presencia aparecen recuerdos olvidados, carencias silenciadas, miedos antiguos y necesidades que nunca fueron nombradas. Muchas de esas emociones no estaban activas, dormían bajo la rutina, esperando un detonante. El hijo se convierte en ese detonante, no porque venga a causar dolor, sino porque su sola existencia nos enfrenta a lo que somos, a lo que fuimos y a lo que no supimos resolver. La infancia propia reaparece sin pedir permiso. Surgen preguntas que nunca se formularon. ¿Cómo fuimos cuidados? ¿Cómo se nos habló? ¿Cómo se nos miró? Lo que recibimos y lo que faltó empieza a reflejarse en la manera en que miramos a ese nuevo ser. A veces aparece una ternura inmensa, pero junto a ella también emergen la impaciencia, el miedo a repetir errores, la exigencia desmedida o la necesidad de hacerlo todo mejor que antes. El hijo, sin saberlo, despierta zonas sensibles del adulto, zonas que no siempre están preparadas para ser miradas de frente. Muchos adultos creen que están reaccionando al comportamiento del niño, cuando en realidad están reaccionando a su propia historia emocional. El llanto puede activar una antigua sensación de abandono. La desobediencia puede despertar una rabia que no pertenece al presente. La dependencia del hijo puede tocar una herida relacionada con la falta de libertad o con la sobrecarga emocional vivida en el pasado. Nada de esto es consciente al principio. Se manifiesta en reacciones automáticas, en respuestas exageradas, en silencios largos o en palabras que salen sin filtro. Un hijo no juzga, pero refleja cómo gestionamos el estrés, cómo toleramos la frustración, cómo pedimos ayuda, cómo ponemos límites. Refleja también aquello que evitamos sentir. Por eso, la crianza no es solo una tarea externa, es un proceso interno constante. Criar implica revisarse, implica aceptar que el hijo no viene a llenar vacíos, sino a mostrarlos. Y ese descubrimiento puede resultar incómodo, incluso doloroso, pero también profundamente transformador. Aceptar que los hijos despiertan emociones no resueltas no significa cargarles con responsabilidades que no les corresponden. Al contrario, significa asumir la responsabilidad adulta de mirar hacia adentro. Significa entender que cada reacción es una oportunidad para conocerse mejor. Cuando un adulto se atreve a reconocer su miedo, su rabia o su tristeza, deja de proyectarla sobre el niño. Empieza a diferenciar lo que pertenece al presente de lo que viene del pasado. Empieza a responder en lugar de reaccionar. Este proceso no es lineal ni rápido. Requiere tiempo, atención y mucha honestidad emocional. Requiere aceptar que no todo está resuelto y que no pasa nada por ello. Los hijos no necesitan adultos emocionalmente perfectos, necesitan adultos dispuestos a hacerse cargo de lo que sienten. Cuando un adulto se permite sentir sin negarse, el hijo recibe un mensaje poderoso. Las emociones no son peligrosas, pueden ser observadas, comprendidas y reguladas. En ese contexto, el vínculo emocional se convierte en el verdadero punto de partida del aprendizaje. Antes de que el niño comprenda normas, horarios o palabras, comprende emociones. Antes de que pueda razonar, percibe. Percibe el tono de voz, la tensión corporal, la coherencia entre lo que se dice y lo que se siente. El vínculo no se construye con explicaciones, se construye con presencia, con miradas que sostienen, con respuestas previsibles, con una sensación básica de seguridad. Un niño aprende quién es a través del vínculo. Aprende si el mundo es un lugar seguro o amenazante según cómo es recibido emocionalmente.
Aprende si sus necesidades importan según la respuesta que obtiene cuando las expresa. Aprende a confiar cuando sus emociones encuentran eco en un adulto disponible. El vínculo emocional no es un complemento de la educación, es su base. Sin vínculo, no hay aprendizaje profundo, solo obediencia superficial o resistencia silenciosa. Cuando el vínculo es seguro, el niño se siente libre para explorar. Puede equivocarse sin miedo a perder el amor. Puede expresar emociones intensas sabiendo que no será rechazado. Esa seguridad no nace de satisfacer todos los deseos, nace de sentirse visto y comprendido. Un adulto emocionalmente disponible no elimina las dificultades, pero acompaña al niño mientras las atraviesa, y ese acompañamiento deja huellas duraderas. El aprendizaje emocional comienza mucho antes de las palabras. Un bebé aprende si su llanto es atendido o ignorado. Aprende si el contacto es cálido o distante. Aprende si hay coherencia entre la presencia física y la presencia emocional. Cada una de esas experiencias va formando una brújula interna que orientará al niño en sus relaciones futuras. No se trata de hacerlo todo bien, se trata de estar emocionalmente accesible la mayor parte del tiempo. El vínculo también educa al adulto. Obliga a bajar el ritmo, a escuchar más allá de la conducta, a preguntarse qué emoción hay detrás de cada gesto del niño. Obliga a desarrollar paciencia, empatía y capacidad de regulación. El niño aprende del adulto, pero el adulto también aprende del niño. Aprende a identificar sus límites, a reconocer cuándo necesita parar, a pedir apoyo cuando no puede más. Cuando el vínculo emocional es fuerte, las normas tienen sentido. No se viven como imposiciones externas, sino como parte de una relación basada en la confianza. El niño acepta límites porque se siente cuidado, no porque tenga miedo. Aprende a autorregularse porque primero fue regulado por otro. Aprende a respetar porque fue respetado emocionalmente. Todo esto ocurre de forma silenciosa, cotidiana, en gestos pequeños que a menudo pasan desapercibidos. Una respuesta calmada ante una rabieta, una escucha sincera, una disculpa a tiempo, un abrazo cuando la emoción desborda. Ahí se construye el aprendizaje más profundo, no en los discursos largos, sino en la coherencia emocional diaria. Cuando el adulto se permite revisar sus propias emociones despertadas por la llegada de un hijo, el vínculo se fortalece. Y cuando el vínculo se fortalece, el aprendizaje fluye de manera natural. El niño no aprende para complacer, aprende porque se siente seguro. El adulto no educa desde el control, educa desde la conexión. Y en ese espacio compartido, ambos crecen emocionalmente, paso a paso, experiencia tras experiencia. Antes de que un niño comprenda el significado de las palabras, ya ha aprendido a leer el mundo emocional que lo rodea. Percibe la tensión en el ambiente, la calma o la prisa en los movimientos, la seguridad o la duda en las miradas. El lenguaje emocional es anterior al lenguaje verbal, y es a través de él como el niño empieza a formarse una idea de sí mismo y de los demás. No importa tanto lo que se dice como cómo se dice, porque el cuerpo, el tono y la coherencia transmiten mensajes mucho más profundos que cualquier explicación. Cuando las palabras y las emociones no coinciden, el niño cree a la emoción. En los primeros años de vida, el niño se orienta emocionalmente observando. Observa cómo reaccionan los adultos ante el error, la frustración, el cansancio o la alegría. Aprende si una emoción es aceptable o debe ocultarse. Aprende si puede expresarse sin miedo o si es mejor callar. Cada reacción adulta deja una huella, incluso cuando parece insignificante. Un suspiro de impaciencia, una mirada que evita, una respuesta automática. Todo comunica algo. El niño no tiene aún recursos para interpretar, solo registra sensaciones. Por eso, la forma en que un adulto gestiona sus propias emociones se convierte en el primer modelo de aprendizaje emocional. No se puede enseñar calma desde la tensión constante, ni respeto desde la desvalorización.
El niño aprende a regularse siendo regulado. Aprende a nombrar lo que siente cuando alguien lo ayuda a entenderlo. Aprende a esperar cuando se siente acompañado en la espera. Cuando las emociones son reconocidas, pierden intensidad. Cuando son ignoradas, buscan salida de otras maneras. Dar amor no es solo proteger o satisfacer necesidades básicas. Es ofrecer presencia emocional. Es estar disponible, incluso cuando resulta incómodo. La seguridad emocional no se construye con grandes gestos, sino con la repetición de respuestas coherentes. Saber que alguien estará ahí cuando algo duele genera una base interna sólida. Desde esa base, el niño puede explorar, arriesgarse, equivocarse. El amor se convierte entonces en un espacio donde crecer, no en una condición que se gana. La seguridad emocional no elimina el conflicto, pero permite atravesarlo sin romper el vínculo. Un niño seguro puede enfadarse, frustrarse o llorar sin miedo a perder el amor del adulto. Aprende que las emociones cambian, que no definen quién es, que pueden ser contenidas. Esa experiencia temprana influye en la manera en que el adulto del futuro gestionará sus relaciones, su autoestima y su capacidad para afrontar la adversidad. La regulación emocional no nace de la exigencia, nace del acompañamiento. Cuando un adulto exige autocontrol a un niño sin haberle enseñado cómo regularse, el mensaje que recibe es de incomprensión. El niño no necesita que le digan que se calme, necesita sentir calma alrededor, necesita que alguien ponga palabras a lo que siente, que marque límites claros sin perder la conexión. Regularse juntos precede a regularse solo. En este proceso, el adulto también se ve obligado a mirarse. Las emociones intensas del niño pueden resultar desbordantes porque conectan con la propia dificultad para gestionar emociones similares. La rabieta, el llanto o la resistencia pueden activar impaciencia, culpa o rechazo. Reconocer estas reacciones internas es un paso esencial, no para juzgarse, sino para comprender desde dónde se responde. La regulación emocional del adulto es el pilar invisible de la educación emocional del niño. No existen padres perfectos porque la perfección emocional no es real. Existen adultos que se equivocan, se cansan, pierden la paciencia y aún así siguen estando disponibles. La diferencia no está en no fallar, sino en cómo se repara. Pedir perdón, reconocer un error, explicar una reacción son actos profundamente educativos. Enseñan que las relaciones pueden sostenerse incluso cuando hay conflicto. Enseñan responsabilidad emocional. La conciencia emocional transforma la crianza. Cuando un adulto empieza a reconocer lo que siente antes de actuar, el vínculo cambia, se reduce la reacción automática y aparece la respuesta pensada. No siempre es posible, pero cada intento cuenta. El niño no necesita coherencia absoluta, necesita coherencia suficiente. Necesita saber que sus emociones importan y que las del adulto también pueden ser gestionadas. Aceptar que no se puede con todo abre espacio al cuidado mutuo. El adulto aprende a pedir apoyo, a parar, a reconocer límites. El niño aprende que cuidarse no es debilidad, es responsabilidad. La educación emocional no se transmite desde la fortaleza aparente, sino desde la honestidad emocional. Mostrar cansancio, tristeza o frustración de manera contenida y consciente enseña más que ocultarlas. El amor, la seguridad, la regulación y la conciencia emocional se entrelazan en lo cotidiano. No aparecen en momentos extraordinarios, sino en la repetición diaria de gestos simples, en cómo se acompaña un miedo, cómo se valida una emoción, cómo se mantiene el vínculo incluso cuando hay límites. Ahí se forma la base emocional que acompañará al niño durante toda su vida. Y en ese mismo proceso, el adulto también se reeduca emocionalmente, aprende a mirarse con más comprensión y menos exigencia, a relacionarse desde un lugar más consciente y humano. Cada niño llega al mundo con una forma única de sentir, reaccionar y relacionarse. Ese temperamento no es algo que deba corregirse, sino comprenderse. Cuando el adulto observa sin juzgar y acompaña sin comparar, el niño se siente reconocido. Forzar ritmos o imponer expectativas ajenas genera desconexión y confusión emocional.
Respetar la naturaleza del niño le permite desarrollar sus recursos internos sin miedo a decepcionar. La autoestima nace en la mirada del adulto. Un niño aprende a valorarse cuando se siente visto, escuchado y aceptado tal como es. No se construye con elogios constantes, sino con coherencia, respeto y acompañamiento emocional. La forma en que un adulto mira, corrige y sostiene deja una huella profunda en la percepción que el niño tendrá de sí mismo. Criar no es dirigir cada paso ni controlar cada emoción. Es caminar al lado mientras el niño descubre el mundo a su ritmo. Acompañar implica estar presente sin invadir, sostener sin imponer, ofrecer guía sin anular la iniciativa. Cuando el niño se siente acompañado, se atreve a explorar porque sabe que hay un lugar al que volver. La inteligencia emocional no se transmite con instrucciones. Se aprende observando cómo un adulto escucha, se regula, respeta y responde con coherencia emocional. La llegada de los hijos nos confronta con nuestra propia historia emocional. Nos obliga a mirar lo que sentimos, lo que evitamos y lo que aún no sabemos gestionar. Los hijos no llegan para completar nuestra vida, llegan para revelarla. A través de ellos reaparecen emociones no resueltas, aprendizajes pendientes y formas automáticas de reaccionar que creíamos olvidadas. Desde el primer momento, los niños aprenden antes de entender palabras. Perciben el tono, la presencia, la coherencia emocional. Aprenden si el mundo es seguro a través del vínculo que construimos con ellos. No es el discurso lo que educa, es la forma en que sostenemos, escuchamos y respondemos. El amor y la seguridad emocional se convierten en la base sobre la que todo crece. Un niño que se siente amado y comprendido desarrolla la capacidad de confiar, explorar y regular sus emociones, no porque alguien le enseñó a controlarse, sino porque primero fue acompañado. La regulación emocional empieza siempre fuera, en el adulto que sabe sostener sin desbordarse. Aceptar que no existen padres perfectos es liberar la crianza del peso de la exigencia. Educar no es no fallar, es saber reparar. Reconocer errores, pedir perdón y volver a conectar también educa. La conciencia emocional transforma la relación, reduce la reacción automática y abre espacio a respuestas más humanas. Cada niño trae un temperamento único. Comprenderlo y respetarlo fortalece su identidad. La mirada del adulto construye la autoestima, no desde la comparación ni la etiqueta, sino desde la aceptación. Un niño se valora cuando se siente visto tal como es. Criar no es controlar, es acompañar. Y la inteligencia emocional no se enseña, se transmite con el ejemplo. En ese proceso no solo crecen los hijos, evolucionamos nosotros. Si este mensaje resonó contigo, sigue creciendo con nosotros. Esto es evolución.